Las fuentes reales de luz no son átomos individuales, sino que son conjuntos de átomos. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, un foco incandescente, nosotros tenemos de que ahí los átomos se excitan por medio de la corriente eléctrica que pasa. Entonces, por ejemplo, ¿no? En una lámpara incandescente, una lámpara incandescente son los focos habituales, los de hilito que habían antes, ¿está claro? O de ese tipo. Nosotros tenemos, por ejemplo, si tomamos un volumen que es del orden del cubo de la longitud de onda de la radiación. En este caso, la longitud de onda es una radiación visible, está en el orden de 10 a la menos 4 centímetros. En este volumen se van a contener o van a ver n átomos. Estos átomos son el volumen multiplicado por la densidad o la concentración de átomos. Esto es más o menos del orden de 10 a la 7 átomos. ¿No? Aquí, jóvenes, este n sub L es igual a 2,7 por 10 a la 19 centímetros a la menos 3, y esto es lo que se conoce como el número de Loschmidt. ¿Está bien? Es el número que nos permite establecer la cantidad de átomos en este volumen. Entonces, nosotros tenemos de que en una lámpara incandescente, solamente tomando un volumen que es del orden del cubo de la longitud de onda del aro, ¿está claro? Nosotros tenemos esta cantidad de átomos. Entonces, nosotros tenemos de que la cantidad de ondas electromagnéticas que son irradiadas por este pequeño volumen va a ser muy grande, va a ser de este orden y va a ser la suma de todos estos. ¿Está bien? Entonces, vamos a ponerlo así. El campo eléctrico de radiación correspondiente al volumen, voy a remarcar pequeño, dado, es decir, a este pequeño volumen B, lambda al cubo es un volumen pequeño, será la suma de los diferentes haces. Entonces nosotros tenemos de que aquí el campo eléctrico correspondiente a esta radiación va a ser igual a la sumatoria, vamos a tener un I igual desde 1 hasta n, el número de átomos total, de un E sub I de T, donde cada uno de estos E sub I de T va a tener la forma que hemos visto, un AI, que es la amplitud, coseno omega sub 0 T más phi I. Esto es igual a E sub 0 coseno de omega sub 0 T más phi. Vamos a decir que esto de nuevo tomamos como 1. Ahora, A, I y phi I son magnitudes aleatorias. ¿Está bien? Son magnitudes aleatorias.
aquí nosotros tenemos que este AI como función lo que nos va a dar es la envolvente. Acuérdense, cuando se tiene el movimiento amortiguar o cualquier movimiento y tenemos nosotros las oscilaciones, digamos que son algo así, tenemos de que la amplitud lo que nos describe es esto, que es lo que se conoce como la envolvente. ¿Está claro? Entonces, A nos está describiendo la envolvente de la fuerza, el campo. Entonces, este ahí está asociado con este E. Entonces, esta, que ya es la envolvente de la sumatoria, ya considerado como una sumatoria, y esta fase también son aleatorias. Entonces, dado que estas son aleatorias, entonces esta E y el phi también son aleatorias. Es decir, van a tener una distribución arbitraria. Jóvenes, no sabemos cómo están distribuidas las amplitudes de las diferentes ondas ni sus frecuencias iniciales. Por eso son aleatorias y este también. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. Ahora, son aleatorias, sin embargo, se rigen por leyes estadísticas. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros una amplia cantidad de átomos. Por lo tanto, es posible determinar el comportamiento, si bien cierto son aleatorias, pero su comportamiento estadístico. ¿Está claro? O ciertas leyes estadísticas que deben de cumplir. ¿Alguna pregunta? Bien. Vamos nosotros a considerar, vamos a buscar ese comportamiento estadístico, vamos a considerar nosotros, sabemos de que las ondas electromagnéticas son transversales, así que si yo elijo una dirección de movimiento, el eje Z, entonces nosotros estamos eligiendo la dirección del eje Z, significa que este campo E de T va a ser igual a un EX por EX de T más EY por EY de T. Entonces, vamos a verlo esto. Ahora, vamos a asumir de que eso es con respecto a uno de estos, a este final. Ahora vamos a verlo con respecto a estos iniciales. Vamos a ver cómo es que este EX y EY se comportan con respecto a los diferentes AI y FI. Para eso vamos a decir lo siguiente. Sea que el AI, que es un vector, es igual a un AI coseno de un alfa I, EX, más AI seno de alfa I, EY. Aquí nosotros de nuevo, alfa I, magnitud arbitraria. Aleatoria. Es decir, nos da la orientación que tiene el vector A en un determinado momento. ¿Está bien? O cuando comienza, cuando es irradiado. Entonces, nosotros de aquí podemos sacar allá las sumas parciales. ¿Está bien? Podemos hallar las sumas parciales. Y entonces vamos a tener nosotros lo siguiente, que EX va a ser A, por si acaso, es el ángulo que forma el A con el eje X, ¿está claro? Que forma con el eje X, estos ángulos alfa y. Entonces, EX va a ser igual a la sumatoria y igual a 1 hasta n. Aquí vamos a tener AI coseno de alfa
de alfa i coseno de phi i por el coseno de omega sub 0t menos, aquí tenemos sumatoria, i igual a 1 hasta n, a i coseno de alfa i seno de phi i seno de omega sub 0t. Eso es lo que nosotros tenemos para el EX. De forma análoga, vamos a tener una magnitud parecida para el Y. Aquí esto va a ser Y. Aquí lo que cambia es este que está acá, ya no es coseno, sino es seno. Los demás se mantienen igual. Y aquí también ya no es coseno, aquí es seno. Entonces vamos a decir que este es el 3A y este es el 3B. Muy bien, jóvenes, aquí se puede, simplemente lo que hemos hecho, hemos reemplazado esto aquí, hemos desarrollado suma de senos, suma de cosenos, hemos agrupado los que tienen el mismo exponente o la misma dirección y hemos hallado esto. Entonces, si queremos hallar el comportamiento estadístico, vamos a comenzar analizando uno de estos. Comencemos con el EX. Después el análisis por la forma, la simetría es igual para el otro. Entonces, no es muy necesario, pero lo voy a escribir esto al otro lado, simplemente por si acaso es necesario alguna revisión. Entonces, expresemos EX de la siguiente forma, es decir, esto que está acá. A ver, aquí sencillo, EX es igual a un A1 coseno de omega sub 0t menos A2 seno de omega sub 0t. Jóvenes, ven de que este tiene exactamente el mismo comportamiento, así que si estudio uno, estudio el otro. Donde nosotros tenemos de que el A1 va a ser igual a esto que está acá, es AI, disculpen, me faltó la sumatoria I igual a 1 hasta n a sub i coseno de alfa i coseno de phi. Y vamos a tener que la 2 es casi lo mismo, solamente que este ya no es 1, ni este es coseno. No, disculpen, ni este es coseno. Entonces tenemos nosotros 2 y aquí tenemos el seno de phi sub i. Muy bien. Entonces, estas son, de nuevo, magnitudes arbitrarias, ¿está bien? Pero nos van a dar información. De nuevo, vamos a trabajar el tratamiento estadístico. Bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Ninguna? Vamos a ver. Entonces, ya para el análisis de esto, nosotros tenemos que ver lo siguiente. Una luz habitual, cada átomo irradia independientemente de los otros. ¿Está bien? Independientemente de los otros. En este caso, nosotros tenemos de que estas componentes, ¿está bien? Estas componentes del campo son independientes y significa que es la suma de un número alto, grande, o sea, de términos. Desde el punto de vista de la teoría de las probabilidades,
la teoría de los números, tenemos un número grande de magnitudes, ¿cómo se dice esto? Independientes probabilísticamente, es decir, la suma de magnitudes probabilísticas independientemente. Veamos cómo lo escribimos esto. Si los átomos irradian o emiten electrones independientemente uno del otro, entonces las amplitudes A1 y A2 son estadísticamente independientes. No, disculpen. Estoy equivocando. Ellas no per se son la suma de magnitudes, y ahora sí, estadísticamente independientes. ¿Está bien? Entonces, esta es la suma de magnitudes estadísticamente independientes. ¿Qué significa que sea la suma de magnitudes estadísticamente independientes? En primer lugar, se da porque es un número muy grande, ¿está claro? Es la suma muy grande. Entonces, en la teoría de las probabilidades hay un teorema de los números muy grandes. Es decir, si este n tiende al infinito, la distribución o en todo caso, sí, la distribución de la densidad de probabilidad de la suma de magnitudes aleatorias con estadística arbitraria, es decir, cualquiera, tiende a la distribución normal. ¿Cuál es la distribución normal? La gaussiana. ¿Está claro? Entonces, si los átomos irradian independientemente, eso es para luz habitual, la luz natural. ¿Está claro? O sea, aquellas que no son luces láseres. Las luces láseres no hay una irradiación independiente porque ahí hay un efecto que hace que se dependan uno de otros, la irradiación en los láseres. Por eso es un acrónimo de luz amplificada. En cambio, en la natural, cada uno irradia independientemente. Significa que para el n grande, esta suma va a tender a la distribución normal. Entonces, dado que nosotros tenemos el n es del orden de 10 a la 7, podemos aplicar este teorema de los números grandes. Y vamos a tener que la densidad de probabilidad A1 va a ser igual una distribución normal o gaussiana, raíz cuadrada de 2 pi sigma, exponente de menos A1 al cuadrado sobre 2 sigma al cuadrado. Y vamos a tener que la probabilidad de la 2
tiene la misma forma. Lo único que cambia es que en vez de 1, aquí también va a venir 1. O sea, en vez de 1 va a venir 2, en vez de 1 va a venir 2 y todo lo demás es igual. Entonces, ya que tenemos la forma o la distribución de la probabilidad de estos, podemos hallar aproximadamente qué forma tiene, qué cosa, qué nos interesa a nosotros. Hay que acordarnos, este E sub 0 y este phi. Este E sub 0 sale de la suma de los cuadrados y este phi sale de la tangente. Entonces, a partir de aquí, nosotros podemos dar ese comportamiento. ¿Está bien? Entonces, a partir de esta expresión, se puede hallar el comportamiento estadístico de la envolvente. Disculpen, jóvenes. Disculpe. Bien, el envolvente A, raíz cuadrada de A1 al cuadrado más A2 al cuadrado, y la fase phi igual al arco tangente de A2 sobre A1. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos. Esto de la componente EX. Esto para EX, pero ustedes se dan cuenta, por la misma forma que tiene, esto es totalmente válido también para E sub Y. Para esto, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? En primer lugar, vamos a tener un plano formado por estas direcciones A1 y A2. ¿Está bien? Este es A1, este es A2. En este plano A1, A2, nosotros vamos a analizar qué es lo que pasa. La envolvente, este envolvente que está en cierto intervalo. Hay que tener en cuenta que este al cuadrado es la suma de estos dos al cuadrado. El plano A1, A2, y vamos a analizar qué es lo que pasa en este intervalo. Aquí hay que tener en cuenta que phi es esto, ¿está claro? Phi es eso. Y por otro lado, tenemos de que este comportamiento está expresado acá, ¿está bien? Ese comportamiento gaussiano. Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente. Ya que tenemos la densidad de probabilidad que tiene un comportamiento normal y vamos a analizar en este intervalo, vamos a escribir nosotros la probabilidad de la siguiente manera. dPA es igual a la densidad de probabilidad A por DDA. ¿Está claro? Definición, densidad de probabilidad por el intervalo. Esa es la probabilidad de encontrar en esta región, en esta zona. No sé qué número teníamos aquí. Bueno, ya 3, a esta le vamos a llamar 4, que es lo importante. Y esta va a ser nuestra expresión número 5. Muy bien. Entonces, aquí nosotros vamos a ver lo siguiente. ¿Qué es lo que vamos a tener?
Pero nosotros necesitamos que esto va a depender tanto de A1 como de A2. ¿Está bien? Entonces, si A1 y A2 son estadísticamente independientes, entonces nosotros vamos a escribir de la siguiente forma: la probabilidad de que caiga en A es igual a la probabilidad, densidad de probabilidad A1 por densidad de probabilidad A2, 2pi A DDA, porque en este caso estamos nosotros hablando de un área, ¿está claro? Estamos hablando de un área. 2pi A es la longitud, ya no es el DDA, sino va a ser 2pi A es esta longitud de la circunferencia por esto. Entonces nosotros vamos a tenerlo esto. Esto es lo que es habitualmente. ¿Está bien? Lo que es habitualmente cuando nosotros hacemos los cálculos. La probabilidad es su densidad de probabilidad multiplicado por el diferencial correspondiente. Aquí nosotros vamos a unificar estos dos en una densidad de probabilidad A1, A2. ¿Está bien? Entonces es una densidad de probabilidad bidimensional. De probabilidad bidimensional. Este es unidimensional, se mide con respecto a una longitud. Bidimensional se mide con respecto a un área. Entonces, si nosotros comparamos estas dos, vamos a obtener lo siguiente. Entonces, comparando 5 y 6, obtenemos nosotros lo siguiente: de que la probabilidad, densidad de probabilidad A es igual a un A sobre sigma al cuadrado exponente de menos A al cuadrado sobre 2 sigma al cuadrado. Es decir, aquí yo tengo la probabilidad total. Esto es considerando cada uno de sus componentes. Esta es la probabilidad para este resultado, ¿está bien? Para este sub-0, mientras que las otras son para cada una de las componentes. Entonces nosotros obtenemos esto. Esta se le conoce como distribución de Rayleigh. Esa es la distribución de Rayleigh. ¿Está bien? Entonces, esta distribución es justamente esta que está acá. ¿Está claro? Esta distribución es esta que está acá, que ya es la distribución A. Hay que tener en cuenta que sale a partir de considerar de que cada una de estas son normales y son independientes entre sí. ¿Eso está claro, jóvenes? Bien. Aquí lo vamos a dejar.